señor Dante Urbina es máster en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, en España, ganador del Premio Excelencia Prima FP por haber ocupado el primer puesto durante todos sus años de estudio, de pregrado. Ha dado más de 50 conferencias en ambientes académicos de Perú, España y Alemania, que constan en su canal de YouTube, cual bordea las 350.000 visitas. Es autor del libro Economía para herejes, desnudando los mitos de la economía ortodoxa, publicado en el 2015, presentado en la Universidad de Granada, España, y varias veces bestseller en Amazon. Ha publicado en el volumen académico International Monetary System, Past, Present and Future, India en 2016, y ha participado como revisor en el Journal of Economic Issues en Estados Unidos. Amplia experiencia docente, habiendo dictado cursos centrales como Economía General, Microeconomía, Macroeconomía, Estadística, Econometría, Teoría Monetaria y Métodos Matemáticos y Estadísticos en relevantes universidades peruanas como la Universidad de Lima, la Universidad San Ignacio de Loyola y la Universidad Nacional Agraria de La Molina, dictado incluso a nivel de posgrado a sus 25 años. Miembro honorario de la Asociación Nuestra América en Alemania, es también miembro colaborador del BETS Behavioral Economics y Data Science Type. Eso es todo y doy pase al ponente Dante Urbina. Gracias. Una suerte para mí el poder inaugurar, ¿no?, con mi ponencia el primer Behavioral Talk en Perú, el cual es un evento organizado, ¿no?, acá por los estudiantes de la Universidad Villarreal, pero fundamentalmente como una iniciativa de BETS, ¿no?, Behavioral Economic and Data Science Team, que es fundamentalmente un grupo, ¿no?, centrado en lo que son los análisis de economía conductual y Big Data, ¿no?, o sea, análisis de datos a gran escala. Y bueno, respecto de este grupo, yo soy economista asociado. Ok, mi ponencia va a ser sobre economía experimental, ¿no? La titularía Economía experimental, llevando la economía al laboratorio. Pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo podemos llevar la economía al laboratorio? ¿No es acaso la economía una ciencia social que estudia una realidad social que está allí? ¿Acaso estudiamos algo que se pudiera llevar al laboratorio como una sustancia química, un proceso físico, un proceso biológico? ¿No es acaso la economía una ciencia social y no es factible entonces llevarla al laboratorio? Son cuestiones que se pueden plantear. Pero bueno, de hecho tenemos que en el año 2002 el Premio Nobel de Economía se dio, además de a Daniel Kahneman por sus aportes en la llamada economía conductual, también se dio a Vernon Smith, que es un economista que ha inaugurado un nuevo enfoque conocido como economía experimental. ¿Qué es la economía experimental? Bueno, la economía experimental fundamentalmente es la aplicación de los métodos experimentales, por decirlo así, de laboratorio, experimentos controlados, al estudio de ciertas ideas, teorías o hipótesis económicas. Fundamentalmente se ocupa de problemas como el comportamiento de los agentes, o si los agentes son racionales, o cómo decidimos bajo esquemas de incertidumbre, o cómo respondemos ante distintos incentivos. En ese sentido, pues, la economía experimental abarca un conjunto amplio de cuestiones relacionadas con el comportamiento de los agentes económicos bajo un entorno controlado sobre el cual se puedan sistematizar un conjunto de observaciones y buscar realizar ciertas inferencias. Pues bien, la economía experimental podría definirse tal vez como un enfoque, ¿no?, como un enfoque de economía. Y esa es una discusión bastante interesante. De hecho, hace un tiempo yo estuve conversando sobre este tema con un amigo mío, que es el doctor Alberto Ruiz Villaverde, ¿no?, que es profesor de la Universidad de Granada, en España. Y bueno, discutíamos
sobre cuál era el estatus que podíamos dar a la economía experimental. ¿Era un enfoque teórico o era una mera metodología más? ¿O era un enfoque metodológico? Y bueno, en medio de la interacción, ¿no?, que estábamos teniendo, creo que fue saliendo lo siguiente: que la economía experimental, más que ser un enfoque teórico en sí mismo, es un enfoque metodológico, o sea, de aplicar ciertos métodos experimentales al estudio de la economía, y que por sí misma la economía experimental no constituye teorías, pero que los resultados y análisis de la economía experimental junto con la economía conductual y la neuroeconomía, cuando hacemos la combinación de esto, sí constituye un enfoque teórico bastante interesante, alternativo en gran parte al enfoque neoclásico, que es el enfoque dominante en economía, ¿no? O sea, cuando a ti te dicen que te van a enseñar microeconomía, no te enseñan microeconomía, te enseñan microeconomía neoclásica. Cuando te dicen que te enseñan macroeconomía, no te enseñan macroeconomía, te enseñan macroeconomía neoclásica. Incluso lo keynesiano que aprendes no es de Keynes, es de la síntesis neoclásico-keynesiana. Es decir, lo que tú crees que aprendes como ideas de Keynes no son más que la forma en que John Hicks, un economista de corte neoclásico, sintetizó a Keynes. Pues bien, entonces yo postulo que la economía experimental es fundamentalmente un enfoque metodológico, pero que en interacción con la antropología económica, la economía conductual y la neuroeconomía, sí puede dar un conjunto de resultados que llevan a la construcción de todo un enfoque teórico alternativo al sistema neoclásico. Bien, ya había mencionado que un hito clave en la economía experimental, que es un enfoque, como decía, metodológico, que viene desarrollándose más o menos desde la década de los 60, con los experimentos de Vernon Smith. Bueno, el hito es cuando se le concede el premio Nobel, ¿no?, a Vernon Smith. Pero ahí tengo que hacer una corrección, y es una corrección muy importante. No es exacto decir premio Nobel de Economía. Claro que así hablamos coloquialmente y vemos en los periódicos y en muchas páginas de internet y fuentes serias. Premio Nobel de Economía. Pero en rigor no existe un premio Nobel de Economía. Lo que existe es un premio del Banco de Suecia. ¿Por qué? Porque Alfred Nobel, que fue el que estableció, ¿no?, estos premios, no consideraba a la economía digna de esto. Y por una razón por la cual yo tengo mucha simpatía, porque bueno, yo, por cierto, tengo bastante antipatía respecto de el enfoque dominante de teoría económica. Bueno, la razón que aducía Alfred Nobel es que no consideraba que gran parte de lo que se llamaba economía contribuyera realmente al bienestar de la humanidad. Y yo me pongo a reflexionar, ¿cuántas veces en los cursos de teoría económica, macro, micro, escuchamos la palabra pobreza, desigualdad, hambre? Tomen un libro de microeconomía o macroeconomía, pongan estas palabras en una versión PDF y vean cuántas veces aparecen y en qué contexto aparecen. Y vas a ver que es muy pobre esto. Entonces eso, ¿no? O sea, Vernon Smith es propiamente el ganador del premio del Banco de Suecia de Economía en el año 2002. ¿No? Aprovecho como excusa esta conferencia para hacer esa aclaración. Bien, entonces, de acuerdo a lo que define Vernon Smith y varios metodólogos, ¿no?, que han analizado la economía experimental, el objeto fundamental de esta aproximación es testear hipótesis económicas. Nosotros tenemos teorías o hipótesis, ¿no? Que los consumidores son racionales, que las empresas actúan maximizando beneficios, que si dejamos que los agentes actúen libremente bajo condiciones de libre mercado, se llegarán a los resultados más eficientes posibles, tipo óptimo de Pareto, ¿no? O la teoría de las expectativas racionales, o más bien hipótesis de las expectativas racionales, de macro, ¿no?, que dice que cuando los gobiernos toman acciones de política económica, la gente se da cuenta, prevé los efectos y ajusta sus acciones como para anular el efecto de la política de gobierno en última instancia, con lo cual las políticas de gobierno serían inefectivas en el largo plazo porque la gente aprende, se da cuenta. Todo esto que acabo de listar son hipótesis que vemos en los cursos de teoría económica. Bueno, la economía experimental lo que dice es, hay esas hipótesis, vamos a llevarlas al laboratorio. Y bueno, entonces la economía experimental construye un conjunto de experimentos. Ahora, puede sonar medio raro, ¿no?, estos experimentos. Vamos a poner algunos casos.
Tal vez el experimento más famoso que desarrolla la economía experimental, ¿no? Experimental, es el juego del ultimátum. El juego del ultimátum es un juego bastante sencillo. Consiste en que se pone a dos agentes contrapuestos. Piensa, tú y yo, y me dan a mí $100 para que lo reparta entre ambos. Entonces, yo puedo repartirlo, digamos, en múltiplos de 10. O sea, puedo darte $10 a ti y yo me quedo 90. Yo puedo darte 50 y me quedo 50, o sea, mitad, o me quedo con los 100 y no te doy nada, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas posibilidades, o te doy los 100. El juego consiste en que un agente tiene la capacidad de decidir cómo repartir el dinero y el otro agente decide si acepta o no la repartición. Pues bien, si analizamos la cuestión en términos marginalistas, porque esto se hace con dinero real y la gente realmente se lleva el dinero para que el experimento sea más realista, si analizamos esto desde un análisis marginalista, ¿no? Tomando esto los principios de Mankiw, de que los individuos responden a incentivos y piensan en términos marginales, bueno, lo que debería suceder es que para mí me es mejor tener $10 que tener $0, y me es mejor tener $20 que tener $0, y me es mejor tener $50 que tener $0. Entonces, racionalmente, hasta la cantidad más baja posible, que si lo tomamos en fracciones de $10 sería dar $10 y quedarme 90, lo más razonable es que en términos marginales la otra persona siempre acepte la decisión, mientras no se permita que yo no le dé nada. Por ejemplo, si estamos en el juego ultimátum y yo decido que yo me quedo con $90 y te doy 10, de acuerdo al análisis marginalista, tú deberías aceptar los $10, porque por lógica racional, por análisis marginal, con esos $10 están mejor que no estándolo. Eso que no teniéndolos. Pues bien, eso es lo que predeciría la teoría estándar de ser cierta, al menos desde una versión más simple. Pues bien, resulta que no se cumple. Resulta que se ha hallado sistemáticamente que los individuos tienen una valoración fuerte sobre el tema de la equidad y la justicia, y que cuando yo te doy, por ejemplo, $10 y me quedo con 90, lo que tiende a hacer la otra parte es decir, no acepto esta repartición, punto, y que nadie se lleve nada. Y nadie se lleva nada. Entonces es curioso este resultado del juego del ultimátum. Pero hay otros resultados más interesantes. Hay ocasiones en que se ha hecho el juego del ultimátum, en donde un ser humano interactúa con otro ser humano, y también de que el mismo ser humano interactúa con una computadora. Y se configura el esquema para que hayan ofertas justas e injustas. Y el ser humano puede aceptar o rechazar esas ofertas. Lo interesante que se ha encontrado es que somos más propensos a quejarnos, a protestar contra ofertas injustas de seres humanos que contra ofertas injustas de máquinas. El punto es el siguiente: si somos realmente seres racionales que analizamos objetivamente la información y nuestras opciones, a mí qué me interesa que la opción me la dé una máquina o un ser humano. Yo analizo la opción objetivamente por sí. Pero lo que se ha encontrado es que más fácilmente tendemos a no quejarnos contra las máquinas. Y esto tiene implicancias sociológicas importantes, porque mira, si tú vas a hacer un trámite y algo falla en el trámite por culpa de alguna persona de carne y hueso que está ahí, de un funcionario, tú te amargas y le puedes hacer un escándalo. Pero ¿cuál es la excusa que se usa siempre? Uy, es el sistema, se cayó el sistema. O sea, siempre se le echa la culpa al ente informático. Y uno como que se molesta, pero no se queja. Dice, ay, el sistema, caramba, ¿no? Pero ya no protesta. Esto es interesante, ¿no? Porque puede llevar a ciertos resultados que pueden ser aprovechados para sistemáticamente controlarnos con máquinas. También se ha encontrado que la gente somos más propensas a comprar por impulso por internet con un clic que sin esa opción. Asimismo, se han hecho experimentos interesantes donde se encuentra que los grandes inversionistas, por ejemplo Wall Street, varios de ellos, cuando invierten se activa cierta zona de su cerebro, que es la misma que se activa cuando consumen cocaína. Es curioso. Un experimento que yo cito en mi libro Economía para herejes, capítulo 1, es el experimento que realizó el profesor alemán Reinhard Sippel. Este profesor creía en la teoría neoclásica. Él enseñaba microeconomía y pensaba que la teoría neoclásica era correcta. Confiado en ello, dijo, bueno, vamos a poner a prueba la fe, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que él hizo un experimento con sus estudiantes poniéndole elecciones conforme al esquema de teoría del consumidor. Él quería testear la hipótesis de que se cumplían los supuestos sobre la racionalidad de los agentes en términos de preferencias. Lo que tú ves en microeconomía, ¿no? Que las preferencias deben ser transitivas, completas, monótonas, etc.
Pues bien, o sea que si yo elijo A, o sea que entre A y B yo elijo A, y entre B y C yo elijo B, debe cumplirse que yo prefiero A a C, por ejemplo. Ese es el supuesto de transitividad o consistencia. Ok, lo que encontró al hacer el experimento con sus estudiantes es que no se cumplían estos supuestos sobre las preferencias. Y quedó sorprendido el profesor y al final tuvo que concluir su informe diciendo pues que a lo más la teoría neoclásica de maximización de utilidad era engañosa. A este respecto creo que la economía experimental pues ha desarrollado interesantes cuestionamientos hacia la economía convencional. Les refiero a una cita del paper, o working paper más propiamente, Experimental Economics, Contributions, Recent Development and New Challenge, de Marie-Claire Viardot. Bueno, ella dice lo siguiente, página 3. Algunos mitos han sido retados por la investigación experimental. En particular, las preferencias no son siempre estables y consistentes. Los agentes no tienen perfecto conocimiento de sus preferencias. Ellos no siempre usan toda la información disponible para realizar sus decisiones. De hecho, el testear la teoría económica ha dado lugar a que la investigación experimental identifique varias limitaciones al pensamiento estratégico. O sea, esto es teoría de juegos, limitaciones de la teoría de juegos. Estas limitaciones están relacionadas a la existencia de motivaciones sociales o juicios psicológicos, sesgos psicológicos o de juicios, o de las habilidades cognitivas limitadas y la influencia de las emociones. Entonces, bastante de lo que nos han dicho sobre cómo funcionan y deciden los agentes económicos está en jaque. A ese respecto, me interesa también referirles un interesante paper del profesor Herbert Gintis. Él escribió un paper del año 2000 titulado Beyond Homo Economicus, ¿no? O sea, más allá del Homo Economicus. Y bueno, en este paper, Gintis menciona un conjunto de hallazgos interesantes que ha hecho la economía experimental. Los cito brevemente. Uno, que nuestras decisiones no suelen tener consistencia temporal. Por ejemplo, damos mucho valor a las necesidades presentes y nos olvidamos de las futuras. Por ejemplo, si ahora nos dieran la opción para quien tiene un trabajo formal y tiene un descuento de su sueldo por el tema de jubilación, nos dieran la opción de poder disponer de ese dinero ahora mismo, lo más probable es que sí lo haríamos. Tendemos a valorar muy fuertemente las necesidades presentes y dejando de lado las futuras. El punto es que si nos pusiéramos desde un esquema racional, todos los momentos deberían valer igual desde un punto de vista trascendente. Entonces, si todos los momentos son momentos de tiempo que en principio valen igual, hay un sesgo cognitivo de que valoramos demasiado más el presente respecto del futuro. Tú lo ves todo el tiempo cuando haces trabajo en la universidad y yo lo veo todo el tiempo como profesor. Dejo un trabajo a mis estudiantes y el profesor asume que los estudiantes van a dividir organizadamente el tiempo, ¿no? de modo constante. O sea que si demora 20 horas hacer el trabajo y tienen 20 días para hacerlo, cada día dedicarán una hora, ¿no? Los profesores somos ingenuos e imaginamos eso, ¿no? Pero en realidad lo que resulta es que los estudiantes dedican 0 horas y 2 días antes es que completan 8 horas un día y el otro 12 y presentan el trabajo, ¿no? Con un montón de referencias de Wikipedia y Rincón del Vago que no están explicitadas en la bibliografía. Ok, entonces no hay consistencia temporal. Uno valora demasiado el poder vagar en el presente y se olvida de la necesidad que tiene de hacer el trabajo. Dice, lo haré después, lo deja para mañana. Lo deja para mañana sistemáticamente y al último momento está como loco. Si uno pudiera observarse desde fuera y ver cómo se comporta respecto a eso, diría, wow, qué tonto soy, ¿cómo puedo ser tan inconsistente? Sería más fácil si me hubiera organizado así o así. Pero igual seguimos cayendo en lo que Dan Ariely llamaba las trampas del deseo. Continúo. El segundo punto que halló Herbert Gintis es que el modelo de la utilidad esperada puede resultar engañoso porque asume que los agentes tienen preferencias consistentes respecto a opciones con incertidumbre
cuando en realidad nos vemos afectados por sesgos cognitivos. ¿Qué quiere decir esto? Mira, justo hoy en la mañana yo estaba enseñando estadística, el tema de variables aleatorias discretas, y poníamos el ejemplo de un inversionista que tenía una ganancia de $10,000 si realizaba una inversión y resulta que acertaba, ¿no? Con una probabilidad de 0.10. Y por otra parte tenía una probabilidad de 0.9, o sea de 90% de perder. Y si perdía $1,000. ¿Ok? Pues bien, ahí en la clase estadística yo a mis estudiantes les hago un análisis de la esperanza matemática de los beneficios, ¿no? O sea, cada beneficio, la pérdida contaría como un beneficio negativo ponderado por su probabilidad de ocurrencia. Esa es la fórmula matemática. Y si tuviera eventos condicionales y todo eso, aplicaría fórmulas de, no sé, el teorema de Bayes o cuestiones relacionadas. Pero el punto es que eso que yo enseño en el salón de cómo se debe calcular racionalmente una inversión, cuando se ha hecho análisis sobre cómo se comportan realmente los inversionistas, se encuentra con que no siguen, frente a escenarios de incertidumbre, las reglas bayesianas de probabilidad. Hay cuestiones, por ejemplo, como la paradoja de Alais, ¿no?, que muestran esto, o sea que la gente muchas veces no sigue en sus procesos reales de decisión las reglas que supuestamente debería seguir un agente racional al considerar objetivamente las probabilidades y escenarios sujetos a probabilidad. Bien, adicionalmente se ha descubierto que hay personas que tienden a ser muy adversas al riesgo, al punto que la gente en general es el doble de adversa a incurrir en pérdidas que propensa a obtener un igual nivel de ganancias. O sea, es como que uno tiene el doble de miedo a perder $1,000 que el placer o, digamos, la excitación de inversionista que tendría por ganar $1,000, ¿no? O sea, se encuentra como que tenemos un sesgo en general a evitar riesgos. Y uno dirá, ah, ya, pero ¿qué pasa con los risk lovers? Bueno, es gente también que muchas veces adopta conductas que contradicen a las hipótesis económicas convencionales sobre la racionalidad y todo eso. Bueno, luego hay un análisis que hace Gintis sobre el llamado Homo reciprocans. ¿Qué quiere decir esto? Que la teoría convencional nos ha dicho que somos seres individualistas, egoístas, que buscamos maximizar nuestra propia utilidad. Y absolutamente a todos los seres humanos se los mete en ese saco. De acuerdo al profesor Sean Masaki Flynn, por ejemplo, PhD en economía, hasta la misma Madre Teresa estaría metido en el esquema neoclásico. Lo que dice es que la Madre Teresa es una egoísta maximizadora de utilidad individual porque ayuda a los pobres para satisfacerse a sí misma. Bueno, yo le hago una crítica directa a ese planteamiento, mostrando dos graves deficiencias que tiene, pero bueno, no es materia de lo que aquí voy a tratar. Lo único que quiero dejar sentado es lo siguiente, que hay la idea en la teoría económica convencional de que somos seres egoístas, hasta el punto que la Madre Teresa, San Francisco Asís, quien sea, la mejor persona del mundo que te puedas imaginar, no es más que un maximizador de utilidad egoísta. Pero Herbert Gintis explica que cuando uno va a los análisis de economía experimental, se ha encontrado que no somos meramente homo economicus egoístas, sino también, y muchas veces principalmente, homo reciprocans, es decir, que somos recíprocos unos con otros, o sea, también tenemos valores prosociales, solidaridad, etc. En suma, como decía Mario Bunge, somos competitivos, sí, pero también somos cooperativos. No solo somos competitivos egoístas. Bien, entonces acabo de mostrar todo un conjunto de hallazgos, ¿no? O más bien referir, porque esto es una conferencia donde estoy explicando todo esto en líneas generales. El paradigma es muy amplio y bueno, uno tiene que explicar bastantes cosas de modo claro en poco tiempo, son cuestiones especializadas. Hay el esfuerzo que tiene que hacer el conferencista y hablar rápido como lo estoy haciendo ahora, ¿no? Bueno, pero es que tengo que abarcar mucho, es que tenemos que dar un gran bocado. Entonces, paso a la cuestión siguiente. La cuestión es, he listado todo un conjunto de experimentos, hallazgos referidos por autores serios que contradicen a la teoría económica convencional que se nos enseña desde los análisis de economía experimental, desde lo que se ha testeado en el laboratorio. Ahora, uno podrá decir, pero entonces diremos que la teoría neoclásica está refutada. Por ejemplo, esto de la teoría del maximizador de utilidades. Por ejemplo,
si se encuentra en el experimento del ultimátum, yo decía, ¿no?, que esto podría refutar el análisis marginalista porque los individuos no pensarían en términos marginales, porque con $10 estarían mejor que con $0, pero aún así hay individuos que apelando a valores sociales o morales como la equidad, rechazan la oferta y deciden no tener esos $10. Yo estaba mencionando que eso podría decirse que refuta el análisis marginalista, o sea, de que buscamos la utilidad marginal. Pues bien, un economista neoclásico podría replicar, señor Urbina, usted está equivocado. No, porque aquí lo que sucede es que en la función de utilidad de esta persona, una de las variables que está en su función de utilidad es la equidad. Así que esta persona tiene una valoración por la equidad y por lo tanto tiene una cierta preferencia por la equidad y su decisión sigue siendo racional y una decisión maximizadora de utilidad. A eso yo respondo lo siguiente. Pues parece una réplica muy fuerte, pero la verdad es que si uno sabe bien las cuestiones epistemológicas se puede dar cuenta de la trampa. Respondo lo siguiente. Señor neoclásico, usted tiene solo dos opciones. O su teoría es falsa o es pseudocientífica. Explico. Si decimos que su teoría es falsa, es porque el experimento bajo esta argumentación habría demostrado que es falso. Dada la especificación de la teoría, el experimento la habría refutado. Punto. Ahora, si yo le concedo que es correcta su réplica, pasa lo siguiente. No importa qué resultado se encuentre en un experimento, no importa qué resultado se encuentre en la realidad, siempre el economista neoclásico podrá decir que absolutamente todas las decisiones se deben a la maximización de utilidad y que cualquier cosa que contradiga a la visión economicista convencional se puede decir, no, es que en su función de utilidad incorporó la equidad. No, es que en su función de utilidad incorporó los traumas de la infancia. No, es que en su función de utilidad incorporó el condicionamiento de la publicidad, etcétera, etcétera. Y metes absolutamente todo en la función de utilidad. Entonces, el punto es el siguiente. Para los que saben epistemología, está bien claro qué son los criterios de demarcación, ¿no? Un criterio de demarcación es un criterio filosófico para determinar si algo es ciencia o no lo es. Para que algo sea ciencia, tiene que cumplirse que sea contrastable. Por ejemplo, Mario Bunge sostiene, y coincido en esto, que gran parte del psicoanálisis, o tal vez todo, es pseudociencia. Freud, por ejemplo, sostenía que todos los hombres tienen tendencias homosexuales reprimidas. Podríamos llevar eso a un experimento de laboratorio, y si encontramos que hay hombres que manifiestan tendencias homosexuales, diremos, habían tendencias homosexuales reprimidas y por lo tanto se demuestra la teoría. Y si sale lo contrario, si no encontramos esas tendencias homosexuales en nuestros experimentos de laboratorio, se dirá, es cierta la teoría porque los están reprimiendo, esos instintos, esas pulsiones. Entonces, no importa en qué escenario estés, la teoría no puede ser refutada. El punto es que, formulándose así, no tiene pierde, y eso significa que es una afirmación que no puede propiamente verificarse o refutarse con la realidad, así que es pseudociencia. Así que si el economista neoclásico hace esa réplica, yo le digo, ya, tu teoría no es falsa, ok, entonces es pseudociencia. Finalmente quiero hablar de las limitaciones de la economía experimental. Cuando yo enseño el tema de prueba de hipótesis, que de hecho lo he estado enseñando esta semana, ¿no? Yo dicto estadística en la Universidad de Lima y también un curso de métodos matemáticos y estadísticos en la maestría de la Universidad Agraria, donde vamos a entrar a prueba de hipótesis de acá 2 semanas, me parece. Siempre planteo el tema del cisne negro. ¿Qué tiene que ver el cisne negro? Les explico. En una prueba de hipótesis, para los que ya han llevado estadística, configuramos una región de aceptación y una región de rechazo, ¿no? Donde se acepta la hipótesis nula o se rechaza la hipótesis nula. Y yo le digo a mis estudiantes, miren, a lo largo de este curso yo voy a decir región de aceptación y región de rechazo, como suelen decir la mayoría de profesores y la mayoría de libros. Pero en sí eso no es correcto. Lo correcto es decir rechazo, región de rechazo y región de no rechazo. ¿Por qué? Porque las hipótesis con base en una muestra no se pueden aceptar. Simplemente decimos que no se rechazan. Obviamente tal vez esto sonó muy abstracto, vamos al ejemplo del cisne negro, que planteaba el epistemólogo Karl Popper en su libro La lógica de la investigación científica y en demás obras que él escribió. Que es lo siguiente, imagínate la proposición, todos los cisnes son blancos. Popper decía, hay una asimetría infinita entre demostrar que una proposición es verdad y demostrar que es mentira o falsa. ¿Cómo yo refuto la idea de que todos los cisnes son blancos? Basta que se observe un cisne negro, uno, y se cayó la hipótesis. ¿Cómo yo puedo demostrar que todos los cisnes son blancos? Es imposible.
Y tú dirás, oye, pero si encuentro 10 millones de cisnes blancos, ok, pero yo te preguntaré, ¿has examinado absolutamente todas las partes del planeta Tierra? ¿Has examinado todos los tiempos y espacios? ¿Has estado en todos los eventos de la historia para examinar todos los cisnes existentes? ¿Sabes si no será cierta la teoría multiverso y tal vez en universos paralelos hay por ahí algún cisne negro? O si en otra galaxia hay una especie que desarrolla un código genético igual y tiene el mismo biotipo y es un cisne negro, pero, o sea, es de color negro. O sea, lo que quiero decir es que siempre habrá la posibilidad de que en algún área de la realidad que no hayamos explorado, porque jamás podemos acceder a absolutamente toda la realidad empírica, haya aquello que refute nuestra hipótesis. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la gran limitación de la economía experimental? Este problema. La economía experimental, sostengo, sirve bastante para poder refutar ciertas ideas económicas, pero de por sí misma no sirve para crear o demostrar ideas económicas. ¿Por qué? Porque todo análisis de laboratorio se va a basar en una muestra de personas. Y como se va a basar en una muestra de personas, si tú quieres decir que eso es válido para todas las personas y no has observado a todas las personas en tu laboratorio, caes en el mismo problema del cisne negro. Por ejemplo, imaginemos que yo hago un experimento de laboratorio y encuentro que todos los sujetos son racionales. Y hago ese experimento en Estados Unidos con unos estudiantes de la Universidad de Berkeley, por ejemplo. Ya, pero quién sabe si en alguna tribu de Australia o en alguna cultura preincaica o en la Edad Media o qué sé yo, los individuos se comportan de otro modo y contradicen hipótesis. Entonces, hay una limitación. La economía experimental no puede establecer verdades propiamente de por sí. Lo que puede hacer es refutar ciertas ideas. Pero junto con la economía conductual y la neuroeconomía, sí, como digo, puede dar aportes teóricos poderosos. Esto me lleva al tema de la llamada validez interna y validez externa. Puede ser que un experimento tenga validez interna, es decir, que todo el diseño del experimento esté bien, que absolutamente todos los pasos fueron bien ejecutados y las observaciones bien registradas. Aún así queda el problema de la validez externa, es decir, ¿cómo yo sé que esto que es cierto para las 20 personas que participaron en mi experimento puede inferirse como cierto para la totalidad de personas del país o del mundo, o de la historia, o sea, para el conjunto de agentes económicos? Es una cuestión abierta. Cierro mencionando el tópico de los experimentos con estudiantes. Un aspecto bien interesante de la economía experimental es que ha permitido una nueva metodología de pedagogía, ¿no?, en la economía. Que los profesores podamos realizar experimentos con los propios alumnos. Entonces, hay revistas especializadas como el Journal of Economic Literature, donde se publican resultados de experimentos realizados con estudiantes. No obstante, esto también tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, si yo quiero testear si es cierta la hipótesis de que los individuos son racionales, pero luego con estudiantes que la semana anterior se les enseñó la teoría neoclásica de la elección racional, ya eso puede introducir un sesgo. O el hecho de que las personas sepan que están dentro de un experimento y que están siendo observados puede hacer que cambien sus conductas respecto de que no estén siendo observados. Por ejemplo, si a ti te encuestan, oye, tú le has sido infiel a tu mujer, o sea, uno normalmente responde, no, de ningún modo, ¿cómo crees, no? Pero en la realidad, ¿quién sabe? Es decir, cuando estamos siendo observados, cuando estamos siendo monitoreados, podemos tener un comportamiento distinto a cuando nos comportamos en la realidad práctica, donde nos olvidamos de que nos están observando. Y digo que nos olvidamos, porque nos observan por todas partes. Hay sistemas de seguridad, GPS, cámaras por todos lados, internet, todo está monitoreado, pero eso daría lugar a otra conferencia. Ese es otro tema. Bueno, entonces quería señalar solo esa limitación de los experimentos con estudiantes. No obstante, hay ciertas formas en que se puede tratar. Así pues, como ha dicho James Durkheim y Cindy Camp en su paper Students as Experimental Participants, tendríamos la siguiente recomendación. Dicen, nosotros recomendamos el uso de muestras duales de estudiantes y no estudiantes. El descubrimiento de diferencias debería conducir a una seria consideración de lo que causa estas diferencias. ¿Cuáles son los factores subyacentes o las dinámicas subyacentes que podrían ser modeladas? Los pocos estudios que explícitamente comparan muestras, o sea, de gente que son estudiantes y no estudiantes, mientras algunas veces reportan las diferencias, raramente exploran la naturaleza de las diferencias.
yo creo que un ámbito muy rico que se debe estudiar en la economía experimental es hacer más comparaciones entre análisis con estudiantes de economía y con gente que no estudia economía, ver los resultados y buscar explicar no solo qué resultados se dan, sino cuál es la naturaleza y causa de esas diferencias, ¿no? Puede ser que el estudiar economía cambie nuestra personalidad. Es de hecho una hipótesis que algunos discuten y yo creo que es digna de estudio. En suma, pues, considero que la economía experimental es un interesante campo metodológico que se abre ante nosotros, ¿no? Es parte de la economía de avanzada, al menos en nuestro país, donde todavía no llega suficientemente esto. La verdad es que muy pocos hablan de estos temas, pero aquí, con la iniciativa de BETS, tenemos la oportunidad de ir introduciendo este conjunto de cuestiones en las universidades. Gracias. Invitar a los presentes a una ronda de preguntas hacia el ponente Dante Urbina. Buenas noches. He escuchado un poco, no es la primera vez de que lo he escuchado hablar. Anteriormente he hablado un poco sobre economía heterodoxa, pero bueno, hace un año no comprendía exactamente lo que era economía heterodoxa, ¿no? Pero da la casualidad que en la mayoría de universidades nacionales se enseña más la economía ortodoxa, ¿no? Y me gustaría de que sean tan amables de que nos hable al menos un poco de lo que trata en sí la economía heterodoxa, por favor. Perfecto. Bueno, una pregunta que evidentemente tiene que causar placer, ¿no?, al autor de un libro llamado Economía para herejes. Y a eso va la economía heterodoxa, ¿no? A ver, vamos a las etimologías. Doxa es una palabra griega que significa doctrina, opinión. Orto se refiere a correcto. Entonces, ortodoxa se refiere a la doctrina correcta. Pero doctrina correcta en un sentido, no diría epistemológico o filosófico, sino en un sentido sociológico. ¿Qué quiere decir esto? Que ortodoxia se comprendería como la doctrina o el tipo de pensamiento o la corriente de pensamiento que es convencionalmente, valga la redundancia, considerado como correcto por la mayoría de una sociedad o comunidad. Por ejemplo, en la Edad Media la ortodoxia sería el catolicismo, por ejemplo, ¿no? Hoy en día, ser católico, dado el esquema social en que uno está, es tal vez uno de los actos más heréticos que pueda haber. O sea, las cosas van cambiando, ¿no? O por ejemplo, en la Unión Soviética ser ortodoxo era pues creerte las doctrinas marxistas en ese contexto social, ¿no? Entonces, llevando esta analogía al mundo de la teoría económica y la comunidad científica y académica de los economistas, hay una corriente economía que es como considerar la economía correcta, la científica, la seria, ¿no? Que es la economía neoclásica fundamentalmente, ¿no? Que le puedes meter un poquito más de monetarismo y nueva macroeconomía neoclásica, pero que en el fondo está básicamente dentro del mismo esquema, ¿no? Es la economía que nos suelen enseñar en pues, las universidades no solo nacionales, sino en particulares, y no solo en el Perú, sino que es un fenómeno mundial, ¿no? Ok, entonces, eso es economía ortodoxa. Heterodoxa, más bien, es lo que es diferente de lo ortodoxo, o sea, aquello que se sale de lo convencional, ¿no? Y bueno, entonces la economía heterodoxa, más que ser un solo enfoque, agrupa todo un conjunto amplio de enfoques. Enfoques que pueden dar y dan y desarrollan aportes teóricos todo el tiempo y que pueden constituir alternativas perfectamente consistentes frente al esquema neoclásico que tiene serias deficiencias y que explico en mi libro Economía para herejes con más detalle, porque no me daría espacio ni siquiera de resumirlas acá, dado que solo estoy respondiendo una pregunta. Pero la economía heterodoxa abarca un abanico de economía post-keynesiana, marxista, austríaca, schumpeteriana, institucionalista, estructuralista, regulacionista, dependentista, etcétera, etcétera, etcétera. Enfoques que tal vez escuchaste en una sola clase de historia del pensamiento económico como una mera idea que quedó atrás o que tal vez nunca escuchaste, ¿no? Economía experimental, economía conductual, ¿no? Neuroeconomía. Entonces la economía heterodoxa agrupa eso, ¿no? O sea, los heterodoxos somos los rebeldes, ¿no? A nivel teórico, o sea, por supuesto, existe un amplio espectro político. O sea, hay heterodoxos, por ejemplo, que son socialdemócratas, como ciertos post-keynesianos, hay heterodoxos de izquierda radical como ciertos marxistas, y hay heterodoxos de ultraderecha, incluso como los de la escuela austriaca,
O sea, no deben asociar economía heterodoxa con marxismo. A veces se hace la asociación simplista de pensar que la única economía ortodoxa es la neoclásica y la heterodoxa es la marxista. Yo recuerdo en mis primeros ciclos de carrera donde decía, yo no creo en la teoría neoclásica. Entonces una compañera me decía, entonces eres marxista. Y yo, no. O sea, no necesariamente eso, ¿no? Hay un abanico mucho más amplio posible. Gracias. ¿Algún otro? ¿Sí? Buenas noches. Dante, quiero hacerte una consulta. No logro, en lo poco que he escuchado de tu exposición y en las diversas exposiciones que haces sobre estos temas, quiero hacerte la pregunta de que no he logrado entender básicamente hacia qué va referida tu crítica, porque no sé si estás criticando a la teoría neoclásica o a la forma como la teoría neoclásica hace ciencia o a la forma de hacer teoría, porque hasta donde tengo entendido, o hace poco hablaba con el profesor Adolfo Figueroa de la Católica y lo que leí también en Friedman, la racionalidad, la maximización de beneficios para el empresario o la maximización de utilidad para el consumidor son supuestos. Entonces, leyendo o conversando con el profesor Figueroa, los supuestos no se cuestionan. Lo que se cuestionan son las hipótesis que vienen después. Porque en sí el supuesto no es que el consumidor maximiza su utilidad, es que el consumidor busca maximizar su utilidad. No es que el empresario maximiza su beneficio, sino que el empresario busca maximizar su beneficio. Entonces, esos supuestos son supuestos fenómenos no observables. Entonces, ¿cómo se cuestiona? Se cuestionan las hipótesis o lo que el profesor Figueroa diría las proposiciones beta, ¿no? Entonces, mi duda era esa. No sé si estás criticando en sí a la teoría neoclásica, porque según su metodología no tendría sentido esa crítica. La teoría neoclásica aceptaría una crítica en la parte econométrica, a la hora de contrastar sus proposiciones beta. O si tu crítica es algo más epistemológico, a que no se debería hacer teoría de esa manera, sino de otra manera alternativa. Bien, te agradezco muchísimo por la pregunta. Es una pregunta en realidad interesante y que me va a permitir aclarar bien este punto. Mi respuesta es las dos cosas. Critico a la teoría neoclásica tanto desde un punto de vista específico de cuestionar tal o cual teoría o tal teorema o planteamiento teórico. Se pueden hacer incluso críticas internas desde sus mismos supuestos. Un ejemplo famoso es el debate o las controversias sobre la definición y medición del capital de Cambridge versus Cambridge, que inició Joan Robinson, y que acá tampoco puedo resumir porque es solo una respuesta a una pregunta, pero que lo explico con detalle en el capítulo 2 de Economía para herejes. Y es una crítica a la inconsistencia interna matemática de la teoría neoclásica. O sea, ni siquiera necesita salirse de sus supuestos. Y el propio profesor Adolfo Figueroa, por ejemplo, en su libro Teorías Económicas del Capitalismo, menciona que una condición necesaria para que un corpus teórico sea considerado ciencia es la consistencia interna. O sea, que no haya quiebres lógicos entre el paso del alfa a la beta. O sea, que la deducción lógica tiene que estar correctamente hecha. Pues bien, hay críticas matemáticas, como por ejemplo esto del problema de la agregación y medición del capital de Robinson. Y eso pone en cuestión la misma función de producción. Y si se cae la función de producción y ya no resulta un concepto coherente, se cae toda la teoría de la producción. Con la Cobb-Douglas y las productividades marginales y todo eso. Y con eso se cae la explicación de los salarios y de los beneficios como correspondientes a las productividades marginales de los factores. O sea, se cae no solo la teoría de la producción, sino la de la distribución. Pero si se cae esto, también se cae la teoría de los mercados por el lado de la oferta. Y si se cae un lado del modelo oferta y demanda, se cae la oferta y demanda también, porque si no tienes el lado de una tijera, el otro tampoco corta, ¿no? O sea, no sirve para cortar como tijera. Entonces, y si se cae el modelo oferta y demanda, ¿cuánto se cae? Entonces, incluso si aceptáramos la epistemología 100% del profesor Adolfo Figueroa y Friedman, ¿no? Esta epistemología que en el fondo es neoclásica, ¿sí? O al menos dentro del marco neoclásico, o compatible con el enfoque neoclásico, aún así se puede hacer una crítica muy fuerte, y acá estoy citando solo un caso, se pueden citar otros casos de inconsistencias internas. Además, está el otro aspecto, que la economía neoclásica tiene ciertos presupuestos teóricos. Pues bien, yo no tengo por qué tenerle ninguna reverencia a los presupuestos teóricos. O sea, fíjate, la mayoría de alumnos que cuestionan alguna cosa de economía pasan por esta experiencia. Profesor, disculpe,
eso que usted dice no es realista, no se cumple en la realidad. ¿Cómo podemos entender esta teoría si es que no se cumple con la realidad? Y el profesor, ajá, alumno, no, usted no sabe. Aprende epistemología. Los supuestos nunca se critican. De acuerdo a Milton Friedman, en su capítulo 1 de Ensayo de Economía Positiva, publicado en University of Chicago Press 1953, se explica claramente que las teorías se juzgan por su poder predictivo, no por el realismo de sus supuestos. Y uno, ya, profe. Entonces dice, ya, los supuestos no se critican. Dos cuestiones. Uno, nos dicen que las teorías se juzgan por su poder predictivo. Ok, ¿dónde están las predicciones correctas de la teoría neoclásica? Primer punto, o sea, incluso si aceptamos el esquema, yo pregunto, ¿dónde están las predicciones correctas? El alumno ya asume como que tuvieran las predicciones correctas. Podría dar ejemplos, pero no me puedo explayar. Ahora, el profesor dice, los supuestos no se cuestionan. Pues bien, ante eso yo respondo. Pues bien, yo cuestiono aquella afirmación que dice que no se pueden cuestionar los supuestos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo supuestos irrealistas y doy explicaciones que pretenden explicar la realidad, puede ser que esas explicaciones sean artificiales, forzadas o engañosas. O sea, es como llegar a lo correcto por las razones equivocadas. O me puede cerrar la posibilidad de abrirme a otros esquemas interpretativos porque jamás voy a poder salir de los supuestos. Cuando podría ser que otro conjunto de hipótesis alternativas expliquen lo mismo. Mira, si no se pueden cuestionar los supuestos, imagínate que tú tienes unos supuestos alfa 1 planteados por una teoría, por ejemplo la neoclásica, y otros supuestos alfa 2 planteados por otras teorías, y que son distintos, y que unos son realistas y los otros no, pero ambos predicen los mismos betas. O sea, ambos se cumplen con que predicen los mismos betas, o sea, las mismas predicciones empíricas. ¿Cuál de las dos teorías es cierta? Según Milton Friedman sería el que tiene menor cantidad, el que sea más sencillo. El modelo, mientras el modelo sea más sencillo y tenga mayor capacidad productiva, hay que elegir, o mejor, capacidad predictiva, perdón, habría que elegir esa teoría. Ok, uno, será siempre más compatible en un fenómeno complejo con la economía, que el modelo sea más sencillo, que tenga mejor capacidad predictiva, punto 1. Punto 2, ¿qué hay de la capacidad explicativa? ¿Qué pasa si un modelo solo hace predicciones instrumentales, pero no da una explicación interna de cómo funcionan los procesos, ¿no? Entonces, hay todavía cuestiones abiertas que se pueden discutir. O sea, lo que yo diría ante esto es que yo también tengo mis discrepancias respecto al marco epistemológico de la economía neoclásica y tengo mi discrepancia de los planteamientos metodológicos del profesor Figueroa, de hecho, en el capítulo 1, y las tengo por razones epistemológicas y filosóficas, pero bueno, que acá sería amplio desarrollar. Pero incluso la misma ciencia está basada en supuestos, la existencia de la realidad y algunos otros supuestos. Entonces, para hacer ciencia incluso, física, química y biología, se basan en supuestos. Ok. No sé por qué en la economía no... Sí, este es el punto. Yo no cuestiono que haya que hacer supuestos. Estoy consciente, y lo he explicitado también en mi trabajo filosófico, de que es necesario hacer supuestos para cualquier trabajo racional. Para mí el problema no es que haya que hacer supuestos, sino que se pongan los supuestos en un lugar un lugar sacrosanto de que no se los puede cuestionar. O sea, lo único que yo digo es que los supuestos deberían ser cuestionados también por análisis de coherencia, consistencia, poder explicativo, realismo, todo un conjunto amplio de criterios. El poder predictivo no es el único criterio epistemológico, hay más criterios para valorar una teoría. Por ejemplo, hay teorías que pueden tener poder predictivo y no tener poder explicativo. Entonces, esa teoría solo me dice el cómo, pero no me explica el contenido causal de las cosas. Entonces, en realidad me quedo sin saber y me quedo sin entrar a la esencia de las cosas. Por ejemplo, tú mencionabas que de acuerdo a la teoría neoclásica no se dice que los individuos maximizan utilidad, sino solo que buscan maximizar utilidad, ¿no? Excepción no se la regla. Ok, a ver, un conjunto de puntos. Uno, si leemos el trabajo de Milton Friedman, que es la epistemología oficial, por decirlo de algún modo, lo que Friedman textualmente dice, página 14 de su edición de 1953. Los empresarios actúan como si maximizaran beneficios. O sea, Friedman no dice necesariamente que piensan como maximizar beneficios, pero que en la práctica actúan como si maximizaran. Esto quiere decir que en la práctica sí se debería observar que actúan de ese modo. O sea, no solo que lo pretenden, sino que en verdad actúan así, aunque no sea lo que tienen en su mente. Entonces, no importa lo que piense un empresario, al menos debería cumplirse que en las decisiones empresariales el costo marginal sea igual al ingreso marginal, porque eso es lo que predice la teoría.
Pues bien, vamos a hacer análisis empírico de empresas. Lo hizo un economista japonés, Shigeto Tsuru, y encontró que en una data amplia no se cumplía esto de ingreso marginal igual costo marginal. Pero igual uno lo asume, y ahí tienes que se hizo una predicción errónea, pero nadie repara la teoría. Entonces yo creo que hay otros factores subyacentes en que esta se mantenga, ¿no? Podría mencionar muchas más cosas, porque la epistemología es bastante amplia, pero yo creo que ahí he dado suficientes puntos. Estoy seguro que algún día tendré la oportunidad de dar una ponencia entera sobre la epistemología de Milton Friedman y ya criticarla de modo más organizado, porque varias veces me hacen preguntas relacionadas y pues 10 minutos no alcanzan. Y 10 minutos ya es mucho contestando una pregunta, lo sé. Una última pregunta. ¿Sí? Buenas noches. Yo soy un hereje dentro del grupo porque son mayormente economistas. Yo no soy economista, soy sociólogo. Usted ha mencionado a la sociología y yo soy un estudioso, digamos, del fenómeno de China. Desde un punto de vista de la economía experimental, yo quisiera que usted me explique cómo es que se ha dado este fenómeno en los últimos años, que se suponía, justamente en base a la teoría predictiva, que se suponía que China iba a seguir creciendo en los últimos hasta el año 2025 o 30, como venía creciendo a un término de 10% o más, ¿no? Sin embargo, hace aproximadamente 4 o 5 años esa predicción dejó de cumplirse. Yo quiero que me pueda explicar, cómo, qué predicción tendría, en todo caso, experimentalmente, ¿no? Porque supuestamente esa predicción, y otras, por supuesto, muchas otras más que usted ha mencionado de la teoría clásica, no son ciertamente tan válidas como se supone, ¿no? Por favor, quiero su respuesta. Perfecto. A ver. Si hay un país que es complejo, es China. China tiene muchas particularidades como país y además es muy grande. En ese sentido, hacer inferencia con base en los resultados de un experimento. Si yo aplicara un análisis de economía experimental a China, no podría hacerlo con todos los chinos, por ejemplo, ¿no? Es que no se puede hacer un experimento a gran escala, es muy difícil. Por ejemplo, a mí me gustaría testear cómo actuarían el gobierno chino ante una hiperinflación. Pero ¿cómo hago para agarrar y meterlos como en una especie de laboratorio o campana de cristal y meter una hiperinflación y a ver qué hacen? Además de las cuestiones éticas que plantearía someterlos a tal cosa, ¿no? Entonces, una de las limitaciones de la economía experimental es que siempre va a trabajar con muestras. Por lo tanto, hacer una inferencia va a tener un conjunto de condicionantes, ¿no? Como profesor de estadística, por ejemplo, un tipo de error que mencionamos claramente en la estadística inferencial es el error muestral. El hecho de que por tener una muestra en vez de toda la población, hay un error. Y mientras más pequeña sea la muestra respecto al tamaño total de la población, el error va a ser mayor. Bueno, China es la población donde más problemas tendríamos respecto a ese tema de la inferencia, ¿no? De otro lado, el otro aspecto que puede influir es la heterogeneidad. Por ejemplo, si hay una heterogeneidad que se puede captar en 100 aspectos distintos en una población, religión, raza, ubicación geográfica, sueldo, salario, sexo, edad, qué sé yo, muchísimas distinciones, y yo tengo una muestra de 10 personas o 20 personas o incluso 100 personas, ¿qué me asegura que voy a captar esos 100 aspectos heterogéneos en esa muestra? Entonces, mientras más heterogeneidad hay, también es más difícil hacer la inferencia. Entonces, en China hay estos aspectos. Tal vez nosotros desde acá, desde Latinoamérica, vemos a China como un bloque, China, ¿no? Así como también desde Asia nos ven en general también a los latinoamericanos como un solo bloque. Pero en realidad, por ejemplo, acá en el Perú, si nos dijeran todos los peruanos son iguales, no, nos decimos que somos diferentes los de Arequipa, que los de Puno, que los de Lima, etcétera, ¿no? Bueno, en China también hay diferencias regionales y todo eso. ¿Qué quiero notar con esto? Que la economía experimental, al basarse en una muestra, difícilmente puede validar predicciones para una población tan grande y heterogénea como China. Y más aún cuando se trata de una economía sometida al esquema global de relaciones comerciales, de tipos de cambio y factores políticos como lo que haga el Partido Comunista o lo que hagan otros países como Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la cantidad de factores que controlarlos en el laboratorio sería prácticamente imposible. En resumen, mi respuesta es que la economía experimental en cuanto tal tendría muchas limitaciones metodológicas como para decir algo.